Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Bueno, a otra nueva sesión de este espacio Otra Educación es Posible, un programa de la Radio Municipal del Puerto en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez. El Congreso La Iglesia y la Educación, que culminó el pasado sábado 24 de febrero en el Palacio de Congreso de IFEMA en Madrid, comenzó ya el pasado mes de octubre en una primera fase. El encuentro de IFEMA no ha sido un congreso al uso donde fuimos a escuchar a grandes expertos que venían a iluminarnos y a decirnos qué teníamos que hacer. De alguna manera se trataba de implicar a todos los protagonistas del proceso educativo y reflexionar juntos sobre los desafíos del futuro. Vamos a ir invitando en sucesivos programas a algunos de los responsables de estos ámbitos, pero de alguna manera también se reunieron los profesores de religión. Y bueno, fue un encuentro creo que bastante iluminador. En mi opinión, creo que he ido a algunos congresos. Para mí ha significado una novedad, una gran novedad. Creo que el Congreso de Iglesia en la Educación ha supuesto más que un altavoz, un gran oído de la Iglesia para escuchar a los grandes protagonistas. De este ámbito de profesorado de religión estuvo como responsable nuestro invitado de hoy, Carlos Garcés. En el salón de IFEMA, y dirigido por Carlos, con algunos ponentes y con un equipo motor que le estuvo echando un cable, al final llegaron a unos desafíos para el futuro como prestigiar la asignatura y a su profesorado, evidenciando la identidad del ámbito educativo de la religión frente al ámbito catequético, la falta de la alternativa o asignatura espejo y del reconocimiento académico de la asignatura, la dignificación de la profesión y de la asignatura como la formación y a través del proyecto de aprendizaje y servicio, como se indica en el mismo currículum de ERE. Pues como decía, tenemos a Carlos Esteban Garcés, profesor titular de Pedagogía de la Religión en el Centro Universitario de La Salle, teólogo, pedagogo. En 1996 asumió la dirección de la revista Religión y Escuela de la editorial PPC y SM, revista profesional de los profesores de religión. Desde 1999 trabaja en la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid como asesor y responsable de la formación continua del profesorado. Miembro del Foro Europeo sobre la enseñanza de la religión, del que ha sido su secretario general. Sus publicaciones son incontables. Citaremos algunos libros como son Competente en Religión de la editorial PPC o Protagonista de la clase de religión, Estudios Sociológicos de la editorial SM. Carlos, bienvenido. Muy buenas, Pedro, muy buenas a todos. Estupendo. Pues, Carlos, ¿qué impresiones, tú que fuiste responsable de uno de los ámbitos, justamente en el ámbito de profesores de religión, qué impresiones traes del Congreso? ¿Hay un antes y un después? Bueno, yo la primera impresión es que era un congreso necesario, era un congreso casi urgente. La Iglesia en la educación tiene una inmensa presencia y compromiso a favor del bien común de toda la sociedad
pero teníamos también una impresión de que estábamos trabajando demasiado aislados unos de otros, sin apenas conocernos ni compartir el camino. Y todo hacía pensar, todo apuntaba con este congreso a que nos teníamos que conocer más y trabajar más conjuntamente. Cuando se trabaja aisladamente, lo sabemos todos, Pedro, tendemos a la idea de que somos pocos, somos los últimos, no nos va bien, somos mayores. Hay una tendencia emocional al pesimismo. Y cuando nos hemos conocido más, cuando hemos dado pasos compartidos, las sensaciones son mejores. No somos tan pocos, ni estamos al final, el optimismo crece. Esto es, yo creo, lo que hemos vivido y experimentado en todo el itinerario del Congreso. Pues fabuloso. Carlos, uno de los desafíos habla de prestigiar la asignatura de religión. ¿En serio que todavía tenemos que seguir prestigiando la asignatura de religión como se recoge en estos desafíos de este Congreso? ¿Y cuál es tu pronóstico sobre la salud de la asignatura en España? Pues sin duda estoy convencido de que la sociedad no conoce las contribuciones educativas de la enseñanza de la religión. No conoce de verdad el bien que está haciendo a tantos y tantos alumnos. Hablamos de más de 3 millones que semanalmente van a clase de religión. Y por eso realmente yo creo que necesariamente hay que prestigiar la asignatura de religión. Mira, te voy a contar que yo tuve dos motivaciones para hacer dos investigaciones que están publicadas en 2010, tú hacías referencia a ello, y en 2020, sobre unas 20.000 encuestas, esta es la última del 2020, en el que hemos preguntado cuál es la percepción social de los protagonistas de la clase de religión, ¿verdad? Profesores, alumnos, familias. Y los titulares de aquellos dos estudios empíricos eran muy claros. Todos están notablemente satisfechos de la clase de religión. Destaco las familias, que ponían un notable a la clase de religión, y destaco los alumnos que valoran a los profesores de religión por encima de los de otras materias. Este es el dato empírico de dos investigaciones sobre 20.000 encuestas en 2010 y en 2020. Sin embargo, la imagen que se transmite en algunos medios de comunicación, en algunas minorías cognitivas y que genera opinión pública, es que la clase de religión es un problema. Los políticos, entre otros, también contribuyen a esta percepción problemática de la religión en la escuela. Así que a mí me resulta muy evidente la conclusión. Cuando se mira la clase de religión desde cerca, desde dentro, funciona bien, no es problema. Y los que ven problema son los que la miran desde lejos. Y esto es fruto de esta investigación, ¿no? Así que la respuesta a tu pregunta, Pedro, es que la clase de religión funciona bien, tiene una buena salud, a juicio de los protagonistas, y los problemas que se le achacan no vienen tanto desde la propia realidad de la clase de religión, sino desde la política educativa y desde algunas ideologías. Así que yo entiendo como lógico que los profesores de religión en este congreso, que conocen el buen funcionamiento, las contribuciones educativas, el bien que está haciendo, pues no se sientan reconocidos en su trabajo y sufran por estos estereotipos de la clase de religión, y entiendo que soliciten un mayor prestigio de la clase de religión y de su propio trabajo. Normal, 20.000 encuestas es bastante representativo y bueno, no son pocas para un estudio y una investigación. Es curioso la valoración alta que nos comenta que se recoge ahí. Sin embargo, bueno, es cierto que los tres desafíos que de alguna manera aparecen desde este congreso, prestigiar, como hemos comentado ya, la falta de asignatura de espejo, la dignificación de la profesión, son altamente reivindicativos. En definitiva, ¿de qué se quejan nuestros profesores de religión? Pues mira, Pedro, yo no calificaría estos desafíos como reivindicativos. Déjame decirte que me parecen justos y pertinentes.
y que me alegro de que el Congreso haya identificado y consensuado estos desafíos como los principales. Mira, sobre el tema de la clase de religión pesan dos cuestiones que lastran su prestigio desde hace tiempo. Uno tiene que ver con la evaluación. Siempre llevamos décadas a vueltas con que si cuenta o no cuenta la nota. Y esta cuestión de la evaluación supone una persistente erosión de la asignatura, del prestigio de la asignatura y del trabajo de los docentes. A cualquier docente de cualquier materia, si dicen que su nota no cuenta, pienso en los de inglés, pienso en los de matemáticas, pienso en los de lengua. Si les dicen que la nota no cuenta, ¿cómo se sentirían? Sí. Cuestionados, ¿no? Y luego el otro tema sobre el que también persiste un lastre de la clase de religión es lo que llamamos la asignatura alternativa o espejo. Y es verdad que la solución a la clase de religión no pasa por la asignatura alternativa. Son razones complejas que ahora no vamos a entrar en ello, pero es verdad que no parece justo que si eliges religión tengas una asignatura más y si no eliges religión tengas menos horas de clase. Esto es una asimetría, una injusticia, esta palabra que para mí tiene tantas resonancias evangélicas, la reservo para casos muy, muy, muy severos, ¿verdad? Pero hay una cierta asimetría académica y un cierto desequilibrio, ¿no? Y los profesores se sienten, bueno, obligados a hacer equilibrios entre la motivación de sus estudiantes, lo que se puede pedir, lo que no, porque claro, si se toman en serio estos dos temas, de la evaluación y de la alternativa, se va a comprender enseguida la reivindicación de los profesores, que no dejan de trabajar bien, pero que se sienten, hombre, un poco cuestionados por la materia que imparten y por el trabajo que ejercen, ¿no? Así que, en mi opinión, Pedro, creo que son justos y necesarios estos desafíos. Hay que tomarlos en serio y hay que trabajar en el futuro, porque está en juego el futuro de las nuevas generaciones. Y el futuro pasa seguro por no recortar la evaluación en ninguno de los sentidos y reequilibrar que los alumnos que eligen religión no sean discriminados con más horas que el resto que no elige religión. Bueno, de alguna manera, intentando ser un poco de abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué tenemos que llevar ideología de una religión concreta a la escuela? Esa es una crítica que se nos hace. De alguna manera dicen, bueno, la religión está bien, que se enseñe, los padres que la quieran, pero en la parroquia, ¿no? Lo llevas a catequesis y allí pues tiene la educación de la religión que necesita. ¿Por qué tiene que estar la religión en la escuela? ¿Qué diferencia habría entre lo que hacemos en la parroquia y lo que hacemos en la escuela, Carlos? Bueno, esta pregunta es bien interesante y yo creo que aquí está la clave también para alumbrar el futuro, ¿no? Hace ya tiempo que fue la separación entre la asignatura de religión y la catequesis. Se hizo con claridad y algunos, unos en la iglesia y otros fuera de la iglesia, les cuesta todavía entenderlo o si lo entienden, les cuesta asumirlo, ¿eh? Mira, esta diferencia, no me quiero extender, pero empezó, para decirlo así, en Alemania en los años 70 y se asumió con mucha claridad en los años 80. Esto está investigado, está estudiado, está escrito, yo tengo todo esto documentado. Y entonces, mira, por resumir, la parroquia es el lugar de la comunidad cristiana, por tanto, de la iniciación cristiana. Es decir, la formación que ofrecemos en la comunidad cristiana es para crecer en la fe. Y lo que hacemos es celebrar su fe, la experiencia creyente, celebrar la fe y crecer en compromiso, en adhesión de fe. Los objetivos son claros: crecer en la fe, la parroquia y la escuela. La escuela es el lugar de la formación humana, de la formación cultural, ciudadana. Y cuando los alumnos van siendo mayores, de la formación académica. Por tanto, también los objetivos aquí están claros. Y lo que entendemos es que lo religioso, la cuestión religiosa, el factor religioso, forma parte de esa formación humana, social y cultural, pero subrayando el contexto escolar, en el que se propone y no se impone, como todo en la escuela. Y aquí los objetivos son claros:
La clase de religión que forma parte de la formación humana lo que hace es formar. Formar. En pocas palabras, creo que es una diferencia entre parroquia-escuela, entre catequesis y clase de religión. Y a veces en ambos temas trabajamos incluso sobre los mismos contenidos, ¿no? Es una fe que se ha hecho cultura. Pero la diferencia no está tanto en los contenidos, que también, sino en la intencionalidad, en los objetivos, incluso en los métodos. En unos es más celebrativo y en otros más escolar. O sea que yo creo que esta es la diferencia. La religión tiene que estar en la escuela, igual que la educación física tiene que estar en la escuela, no para que todos sean olímpicos, sino porque es bueno en el crecimiento de los niños y jóvenes que tengan una educación física que no va a desembocar en los Juegos Olímpicos, pero que la necesitan en su formación básica. Lo religioso, igual, no van a desembocar en curas o monjas, por decirlo así, si se me permite la expresión, pero necesitan también cuidar su interioridad, cuidar la espiritualidad, cuidar estos temas de sentido. Sí, verás, ciertamente la religión se hace currículum en la escuela, habla el idioma de la escuela, que es el curricular, y en la catequesis, como bien han dicho, ¿no? De alguna manera es la comunidad cristiana que de alguna manera también vive, ¿no?, su fe y la contagia a los más pequeños. Pero ¿por qué, teniendo esto claro, que creo que es sencillo de entender, sigue siendo tan polémico en nuestro país? Van pasando las leyes educativas y, bueno, las diferencias son mínimas en muchos aspectos, pero la discusión siempre se centra en lo mismo. En la escuela concertada, especialmente la católica, y en la clase de religión. Parece que no hay más temas que hablar en este país, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí la verdad que a veces la religión entre política y religión es un poco contaminante, ¿eh? En nuestro tiempo la política lo ocupa casi todo, ¿no? Lo contamina todo, Todo. también lo religioso, ¿no? Y claro, aquí tenemos que remontarnos, no, por no extenderme mucho, pero es verdad que hubo un tiempo en que la Iglesia y el Estado no tenían muchas diferencias, había una cierta connivencia, no pasa nada. La religión invadió campos de la política, que hoy vemos claro que no toca, y la política también invadió campos de la religión, y de modo que hoy no compartiríamos aquello, ¿no? Esto es lo que hemos explicado y yo he escrito con el título de la transición del catecismo al currículo escolar, ¿no? Y esa separación no solo entre Iglesia y Estado, sino entre política y religión, ¿no? Este tema hay que plantearlo bien porque, claro, luego ya el debate, más allá del tema político, el debate es un poquito más hondo, es un poquito más profundo, es antropológico, porque está en juego el concepto de persona en el que educamos. Y hay muchas personas, yo creo que tú también lo ves, Pedro, y lo ven seguro los oyentes, hay muchas personas y muchos grupos que les da un poco igual esto del debate antropológico de la educación. Pero hay otros colectivos, hay algunos ideólogos que sí tienen idea sobre la persona y la sociedad y quieren utilizar la escuela para ese modelo de esa idea de persona. Y entonces no todo es tan neutral como parece, ¿no? Y hay un debate antropológico, hay bueno, la palabra no es bonita, pero hay una lucha cultural. Y claro, el tema es, los que tenemos experiencia creyente, ¿incluimos lo religioso o no incluimos lo religioso en el futuro? Para mí, la felicidad humana, la plenitud humana, el desarrollo humano integral requiere lo espiritual, lo reclama. Y por eso lo proponemos en la escuela, en la sociedad, lo proponemos, que no lo imponemos. Y esto es un debate también de fondo, ¿no? Ya no político, sino antropológico. Ciertamente nosotros no imponemos, proponemos, sin embargo nos están imponiendo una visión laica en la escuela pública que no es neutral, es bastante ideológica y muy marcada contra otras visiones, ¿no?, del mundo y la sociedad. Y sin embargo se nos está imponiendo y se dice que eso es lo que debe ser la escuela pública. Hay una cierta contradicción en todo eso también, ¿no? Sí, porque
claro, en esa lucha cultural nos proponen que lo laico es lo neutral. Lo Ujú. laico es lo neutral. No, no, lo laico, si excluye la religión, hablamos de laicismo, y eso es una ideología. Total. Mm. Entonces es una visión de la persona que excluye lo religioso, que combate lo religioso. Entonces no nos pueden vender como neutral una visión de la vida que excluye algo que la inmensa mayoría de las vidas de nuestro planeta incluyen. Esto es así de claro. Es decir, estamos ahí 8.000 millones de habitantes poblando el planeta, poblando nuestra casa común, y de estos 8.000 millones, el 90 y tantos por ciento tiene una u otra religión. Y hay una minoría cognitiva que se empeña en proponer que la vida mejor sin religión y que encima esto es lo neutral. No, mire usted, no. Lo neutral no. Usted puede tener esa visión de la vida y a mí me parece estupendo que la tenga. Quiere una visión de la vida biologicista, materialista, que no va más allá de ninguna trascendencia, de ninguna espiritualidad. Me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Ni son ustedes los primeros, ni van a ser los últimos. Ya hubo muchos anteriores que ya lo dijeron, ¿no? El hombre se queda reducido a la pura materialidad, aunque luego eso conduzca, como en el existencialismo francés, a la vida como náusea o a la insoportable levedad del ser. Esto es una visión que si lo tienen, estupendo. Ahora, nosotros tenemos otra visión, que no conduce la vida al sinsentido, al vacío, al hastío, sino que la conduce a la plenitud, que la conduce a la felicidad, a la realización, a la vida, a las personas, a las sociedades, a los pueblos. Y por tanto, nos creemos con el imperativo moral de compartir esta visión de la vida positiva y que luego la ciudadanía elija. ¿Qué quiere elegir? ¿Lo que lleva a la felicidad o lo que lleva al vacío? Pero esto no es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de visión de la vida. Ujú. Así es. Verás, en el tema de la dimensión de la competencia global, ¿no? Es algo nuevo en el informe PISA. Estaba el otro día releyendo algo sobre esto. Se habla de una educación humanista, de valores más allá de las lenguas y de las matemáticas, que parece que tan importante es, y lo son, ¿no? Pero, claro, a la hora de la verdad, los elementos importantes que nos sirven para la vida y para el desarrollo de nuestra humanidad a lo largo de la trayectoria humana no se enseñan en matemáticas ni se enseñan, sino que de alguna manera se pueden aportar de otra manera. Y en este punto de vista, bueno, el mismo informe PISA abre las puertas a esta nueva realidad que llama competencia global. De esto sé que sabes bastante, pero si nos puedes complementar. Pues es que esto me parece muy importante. Y aquí los medios de comunicación siempre hablan de PISA cuando PISA habla de la competencia lectora en matemáticas y en ciencias, pero nunca hablan de PISA cuando habla de la competencia global o la competencia emocional. Y esto es como interesante de tener en cuenta, ¿eh? Porque claro, ¿qué ha hecho PISA? PISA lo que se ha dado cuenta es que poniendo su acento, lleva 20 años haciendo pruebas, un poquito más, poniendo su acento en la lengua, en la matemática y en las ciencias, dice PISA, Andrea Schleicher, que es su secretario general, director del informe PISA, hay muchas preguntas de la educación que quedaban sin responder. Y resulta que cuando se mira a la educación, a esas preguntas que quedan sin responder, se habla, PISA lo dice prudentemente, así como sutilmente, de la competencia global y la competencia emocional. ¿Y qué pasa con esto? Pues claro, esto afecta justamente a lo que decíamos antes, esto que llamamos la espiritualidad, esto que llamamos las creencias, los valores. Y claro, es que la vida, la personalidad, emerge, se apoya precisamente en esto que llamamos interioridad, que llamamos creencias y valores. Lo que Ortega y Gasset decía, el estrato más profundo de la personalidad humana está formado por creencias. Ese estrato más profundo es el que sostiene, el que motiva toda la demás personalidad. Y claro, la educación, con tanta lengua y con tanta matemática, no quiero hacer caricatura de esto, con tanta lengua
tanta matemática y tanta ciencia y tecnología, había descuidado un poquito, y eso le ha pasado a Pisa. Había descuidado esto que yo llamo interioridad, esto que yo llamo espiritualidad, esto que es el lugar íntimo donde nos jugamos las creencias y los valores. Y claro, ¿qué dice Pisa? Pues que las personas todos tenemos una identidad personal, que los pueblos todos tenemos una identidad cultural, y que para crecer como personas y como pueblos es importante conocer la identidad, cultivar la identidad. Ahora ya no son tiempos de una única identidad para todo el mundo, ahora son tiempos ya de diversidad cultural, pero los tiempos de diversidad cultural no borra que todos tengamos identidad personal, identidad como pueblo. Y esa identidad hay que trabajarla en la escuela. Hay que trabajarla en la escuela, porque de esa identidad brota la personalidad que cada uno pueda construir, que cada una pueda construir. Y esto es lo que la competencia global, pero lo dice tan tímidamente, habla de la interculturalidad, la identidad de los pueblos, de la interreligiosidad, que estamos ahí un poquito acomplejados, creo, ante el tema de decir, no, reconozca usted que para el desarrollo personal de nuestros estudiantes, desde la infancia hasta la juventud, necesariamente, además de matemáticas, ciencia, tecnología, necesita creencias y valores. Y ese es el lugar de la religión en la escuela. Muy bien. Volviendo al Congreso, Carlos, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasos son los que dar? ¿Para qué ha servido este Congreso? Bueno, pues lo decíamos en la primera pregunta que me hacías. Yo creo que el Congreso ha servido para conocernos más. Hemos caminado juntos un tramo del camino y hemos notado que ardía nuestro corazón en esa resonancia del camino de Maús, ¿no? Y nos ha servido para renovar nuestra fe y nuestra pasión por la educación. Bueno, pues es el momento de mantener y cuidar este modo sinodal de trabajar en la Iglesia y la educación. Yo creo que hemos experimentado que ha sido una experiencia buena, edificante, y creo que hay que mantenerlo. Y el futuro inmediato, a mi juicio, pasa por las diócesis. La conferencia episcopal ya ha hecho su parte, ya ha puesto en marcha, nos ha movido a todos, nos ha convocado a todos, hemos experimentado el camino, hemos caminado juntos, y ahora lo que toca es que las delegaciones diocesanas de enseñanza pues den continuidad al itinerario recorrido en cada una de las diócesis y que convoquen a los protagonistas, como ha hecho este Congreso, a todos los carismas, a todos los ámbitos, a todos los protagonistas de la educación, de proyectos educativos muy diferentes, para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas. Y yo creo, estoy convencido, el futuro de la educación, de la Iglesia en la educación, pasa por compartir el camino. Por separado tenemos menos futuro. Juntos sí podemos dar continuidad a esta preciosa herencia de tantas personas que nos han precedido en la fe y en la educación cristiana, y también esta preciosa herencia de tantas instituciones eclesiales que han marcado el camino y que han respondido a necesidades de nuestros pueblos durante siglos, ¿no? Así que yo creo que la Iglesia en la educación tiene más futuro juntos que por separado. Pues gracias, Carlos, por tu participación en Otra Educación es Posible. En nuestro país ciertamente eres de las personas más competentes en este tema, y tus investigaciones, tus escritos y tu reflexión de alguna manera atestiguan lo que estoy diciendo. Hace algún tiempo un profesor de religión de nuestra diócesis de Asidonia Jerez se encontró que en bachillerato había un chico que nunca había cursado religión y se lo encontró allí matriculado y le preguntó: oye, ¿cómo que te has matriculado este año en clase de religión? Y el chaval, ¿no?, lo miró y le dice: este verano ha muerto mi padre y necesito respuestas, y a lo mejor aquí la encuentro. Y yo creo que eso ya de por sí, para todos los que damos clases de religión, significa que, bueno, venimos a traer mapas, no a dar respuestas. Realmente no tenemos el mapa para que cada cual pueda encontrar su propia respuesta.
Para la Iglesia es irrenunciable educar, no podemos dejar de hacerlo. En la escuela acompañamos el crecimiento personal, social y cultural de las nuevas generaciones. Por eso, como bien tú nos has dicho, se trata de apoyar a nuestros alumnos para que sean mejores personas. Buenos ciudadanos también, como decía algún santo, ¿no? De los que me siento muy seguidor, ¿no? Decía San Juan Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, para Carlos, y te cito textualmente, ¿no? Dices en uno de tus escritos, una de las aportaciones más específicas de la Iglesia en la educación, tanto en centros propios como a través de los profesores de religión, es hacer presente la dimensión religiosa de la persona, la sociedad y la cultura, algo necesario en estos tiempos en los que se valora demasiado el utilitarismo de la educación y su orientación hacia productividad y la economía. Y hasta aquí la cita. Y ciertamente vivimos en un mercantilismo pedagógico que, bueno, se nos sale a veces de madre y que es importante. No formamos alumnos solo para el mundo laboral, ¿no? Que parece lo que es, sino que los formamos para la vida y para convivir. El sentido de la vida es necesario y tenemos que educarlo, proponerlo. De ahí la gran importancia de la asignatura de religión católica. El Congreso La Iglesia en la Educación ha sido un momento importante, no ha sido un congreso más. Lo que hemos vivido, coincidimos creo que todos los que hemos participado, es que ha habido un antes y un después. El tiempo nos dirá, ahora toca seguir trabajando. Carlos, muchas gracias por tu participación, como digo, en este espacio. Esperamos tenerte en otra ocasión, en Otra Educación es Posible, y gracias por iluminarnos, gracias por tu reflexión y gracias por tu tiempo. Pues gracias a vosotros, un placer y ojalá podamos seguir charlando pronto. Muchísimas gracias. Y os agradecemos a todos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Ya sabéis que podéis escucharlo todos los martes de 7 a 7 y media en Radio Puerto, emisora municipal a través de la 107.8 o de su página web radiopuerto.fm. También puedes encontrarnos en Spotify, en Otra Educación es Posible, o en la página de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez, ddasidoniajerez.es, o incluso también en la página web del que os habla, donboscoeduca.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Vamos a intentar viajar geográficamente, cruzar el charco, como se suele decir, y irnos a Colombia. Ya os contaremos en el próximo episodio, no lo perdáis.